Quiero que escuchen este relato, el relato de Caín y Abel que se encuentra en Génesis capítulo 4. Pero aquí hay una pregunta en esta noche que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Me puede decir uno de ustedes quién mató a Caín? No les estoy preguntando quién mató a Abel, les estoy preguntando quién mató a Caín. Escuchen, les voy a leer un poco y tomen sus conclusiones y preparen su respuesta. Miren, dice en el libro de Génesis capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, aquí en el relato estamos viendo que Dios está reclamando a Caín por haber asesinado a su hermano Abel. Pero la pregunta no es esta, la pregunta es ¿quién asesinó a Caín o quién mató a Caín? Porque en el relato del Génesis podemos leerlo todo de arriba abajo y no vamos a encontrar quién. Pero me he dado yo a la tarea anteriormente, hace unos años atrás, de buscarlo, ese documento, y lo encontré en un libro apócrifo del Antiguo Testamento que se llama el Geser. Geser. Ese libro narra acerca de este Caín, que cómo fue que sucedió. Y miren, este Caín, ¿recuerdan ustedes en el relato cuando Dios lo, lo echa fuera de ese lugar y le dice, errante andarás en la tierra, y Caín se va? Se va. Muchos también hacen la pregunta de que si se casó o quién fue la esposa de él. La esposa de él fue una hermana de él. La esposa de Caín era una hermana de él. Entonces, para que ustedes no se alarmen, la cuestión es que estos, según los escritos hebreos que no están en el Génesis, este Caín, cuando nació con su compañera gemela. O sea, era gemelo de una niña. Y Abel cuando nació de la misma manera. Abel nació con una gemela niña también. Entonces, el relato viene siendo de que Caín pues tuvo una esposa y la esposa de él era una hermana de él, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor lo destierra, él se va. En el relato no dice si se va con esposa o si se va solo, no dice eso, él dice solo lo desterró, el Señor lo desterró a él y se fue. Pero después dicen las escrituras que él construyó una ciudad. Este Caín construye una ciudad y tiene hijos e hijas. Entonces resulta de que tenía un hijo. Caín tenía un hijo que se llamaba Lemec. Y este tipo eran cazadores, pues ellos eran cazadores. Este pueblo o estos descendientes de este Lemec eran cazadores. Entonces, ¿qué pasó? En este libro apócrifo dicen que ya siendo de muchos años, Caín estaba bien
ya viejo y ciego. Entonces él salió de su casa, o sea, de su tienda, y caminó hacia la montaña, o sea, hacia la montaña, unos, me imagino yo, pocos metros de su casa, de su tienda, y andaban los hijos de Lemec y el mismo Lemec andaban cazando y de repente miraron aquello que se movía ya entre los matorrales. Entonces vino uno de los nietos de Caín, agarró el arco y la flecha y le disparó y lo mató. Y cuando fueron ahí cerca ellos a verlo se dieron cuenta que era a él el que habían matado, que no era ningún animal, sino que era a él el que habían matado. Esto se encuentra en este libro que les digo yo del Geser. Es un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Entonces, igual que también ocurre en Salomón, en las historias del rey Salomón, si ustedes leen detalladamente esa historia de Salomón, ahí habla de que hay otros escritos de Salomón que no aparecen en el Antiguo Testamento, pero él da la concordancia ahí, que usted puede buscarlo en otro libro del Antiguo Testamento, o sea, apócrifos del Antiguo Testamento, y puede encontrar quiénes fueron esos ayudantes que le ayudaron a Salomón a construir el primer templo. Entonces, esta solamente es una pequeña historia que yo quería compartir con ustedes porque a veces aparecen algunas preguntas que quién fue la esposa de Caín, que quién mató a Caín o dónde está Caín, que si Caín anda errante por ahí. Y no, ese fue el final de Caín. Así que les dejo esto y pues que pasen buenas noches.